Hola Susan, ¿cómo estás? Mira, te dejo grabado este micro video para que te ubiques y te orientes y así nos manejemos de esta manera hasta que vos puedas recuperarte. Todo mi aliento hacia vos y bueno, poner lo mejor para superar esta dura situación, ¿no? Mira, en el aula están las clases, ¿sí? La clase obligatoria que tenés que presentar, el práctico obligatorio es este que está acá. Si entras ahí, vas a ver que es el práctico, que es el que está acá. Trabajo de a pares, porque bueno, lo hemos hecho de a dos, pero vos podés hacerlo en forma individual. Y vas a navegar sobre esto. Estas partes teóricas que están puestas en la clase y hay otras que son más de práctica, ¿ves? Las situaciones problemáticas hemos explicado y resuelto cada una de ellas. En esta, la 2 y la 3. Y bueno, tenía fecha de vencimiento ayer. Eso es lo que vos tenés que hacer. De esta situación problemática te muestro así una puntita como para que vos te orientes. Trabajarlo en Excel, digamos. Fíjate, acá, por ejemplo, una de las consignas pide cómo armar, el dueño de un campo, cómo armar un formato de tabla. Pues esta es una propuesta que a mí se me ha ocurrido y una segunda propuesta podría ser otro formato, como por ejemplo este, ¿ves? El que tenés acá. Y de esa manera vas viendo, tildando cada uno de los ítems que te va pidiendo la propuesta. Siguiendo con la primera, yo he trabajado con la primera propuesta, apartado A, B, C, D, vos vas leyendo y vas sacando a través de cálculos. Por ejemplo, acá se ha aplicado una sumatoria. A través de este botoncito se aplica ese total por cultivo. Y después vas a ir haciendo los gráficos. Vas a ir viendo, por ejemplo, acá el cultivo, acá de perdón, este que tendrías que graficar vos, que sería el cultivo de maíz o el cultivo de trigo por trimestre. Una vez que tenés este gráfico, puedes pasar a hacer el pictograma. ¿Qué es el pictograma? Una manera gráfica de representar justamente un modelo abstracto, donde acá yo lo puedo ver en forma visual con los dibujitos. Yo ya he explicado esto en clase. Fíjate si entras a algún tutorial y te explica, bueno, si no me hablas, cómo armar el pictograma. El mismo gráfico que está acá, que vemos aquí, lo hemos transformado en un pictograma. Y esa secuencia de armar la tabla, que sería esta parte, armar la tabla sería el ítem A, sacar los totales, que es lo que tenemos por acá, que acabo de mostrar, y después armar el gráfico y luego armar el pictograma, son pasos que se tienen que hacer en forma de secuencia. ¿Sí? Eso es lo que tenés que hacer para esa parte. Después hemos visto las otras situaciones problemáticas, como por ejemplo la 1, que tengo que evaluar una edad. Para evaluar esta edad, yo voy a armar una estructura, ¿viste? Como esta que tenemos acá, condicional, con un esquema de un diagrama de flujo. Entonces leo una edad, veo cuál es la condición y aplico una estructura de programación condicional y de acuerdo a eso veo qué camino tomo, si la del sí o la del no. Y ahí termina el algoritmo. ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, te vas a ir a armar la tablita, te venís acá, te vas a ir acá a f de x, te vas a usar la función sí y ahí vas a poder diagramar la condición. Entonces acá dice, la prueba lógica es qué es lo que voy a evaluar. Si la edad es mayor o igual que 18, que es la restricción que me ponen, voy a cobrar una cuota de 300 pesos. En caso contrario, voy a cobrar una cuota de 150 pesos. ¿Sí? Voy a aceptar y de esta manera ahí he podido yo plasmar la estructura condicional a través de una prueba lógica que sería esta. ¿Sí? Eso lo hemos explicado en clase 1000 veces porque les ha costado bastante resolver. Para la siguiente actividad, la situación problemática 3 es lo mismo. Nada más que acá no tengo un solo socio, tengo varios. Ayer terminamos de ver el seguimiento de cada uno de estos. Entonces, acá eran varios socios con varias consignas y se nos pedían varias cosas, como contar cuántos eran menores, cuántos eran mayores, cuánto cobran de cuota en total de los mayores, cuánto cobran los menores. Vos vas viendo la consigna del apartado. Entonces, al final hemos hecho una diagramación lógica, un poquito más compleja, donde hemos visto contadores y acumuladores. Te muestro así un pantallazo del que yo armé. Acá había algo que faltaba y te invito a que vos lo descubras porque me faltó una actividad. Entonces, por ejemplo, cuando yo venía a esta tabla y
yo trabajaba con el primer socio que iba a leer, como por ejemplo López, yo lo pinto para ir sabiendo por cuál voy. Leía la edad, evaluaba la edad, si era mayor o igual a 18, en este caso no, por una cuota de 150, usaba un contador para contar los menores, luego usaba un acumulador que me suma los valores de las cuotas, ¿sí? En este caso corresponde a 150, y después preguntaba si había más edades. Si había más edades, me volví a entrar, con lo cual estoy volviendo a leer edad, volver a pasar por el condicional, con lo cual sigo en la lectura del segundo socio, ¿sí? Y bueno, ahí voy evaluando la edad. Cuando termino de leer todos los socios, es decir, que ya los he pintado, suponete, en verde, el último socio, siempre voy preguntando la edad de cada uno, pero al final, cuando estoy en el último, me pregunta, ¿hay más edades para leer? Y ya no hay más, y ahí terminan las últimas actividades, que son mostrar cuántos mayores tengo, contar cuántos menores, mostrar la suma de las cuotas de los menores y mostrar la suma de los mayores. Y ahí terminaría el algoritmo. Esto es lo que ustedes tienen que graficar en una herramienta. Yo he utilizado la herramienta que se llama Lucid Chart. Fíjate. Sí, perdón, me he equivocado, es Lucid Chart. Si a usted sirve, hay muchas herramientas, puede hacerlo hasta en PowerPoint también, lo que vos quieras trabajar. Y por otro lado, después armar esto programando la planilla. Entonces, ¿qué hago? Acá, fíjate, voy a evaluar cada edad similar a la situación problemática 2. Entonces, en este lugar yo voy a tener una función condicional. La programo con esa prueba lógica, ¿sí? Analizando la edad, en este caso está en la casilla celeste. Después lo voy a repetir para todos, porque no, acá tengo pocos socios, pero si tuviera que hacer uno por uno, pero tiempo, lo que hago es desplazo la fórmula y repito, de tal manera que si me paro en la segunda, cambia analizando la segunda edad, la tercera, la cuarta y así. Una vez que termino, ahora puedo utilizar una función condicional que me permita contar cuántos menores de edad. Entonces ahí ya, fíjate, hemos aplicado esta función, que es el contar.si, donde en este contar.si, fíjate, tenés un rango, que es el que voy a evaluar, que sería este rango, ¿sí? Este rango es el que voy a evaluar, y después el criterio. El criterio es la prueba lógica, o sea, que sea mayor que 18. Y acá ya me está devolviendo un resultado parcial. Lo voy a aceptar y ya lo tengo acá. Por otro lado, hago lo mismo con los menores, activo la celda y verás que acá tengo la otra prueba lógica para contar los menores. Después hemos visto otra función, porque estas son funciones que tiene Excel, que es el sumar.si. El sumar.si, si vos te fijas, está muy bueno porque evalúa la edad y acumula. ¿Viste? Es lo que estamos haciendo acá, acumular. Entonces, ¿qué hace? Fíjate, me vengo acá al rango, tengo un rango que es el que voy a aplicar el criterio, sería este el rango de la edad, para que me analice cada edad y si cumple el criterio, me la sume en este rango de las cuotas. O sea, ¿qué es lo que hace esta función? Lo que hace es analizar, fíjate, un rango de edad, leyendo cada edad y sumando en función de si cumple o no la condición. Y acá me dan los totales para los menores, lo que he recaudado en dinero, de los mayores y de los menores. Y acá la cantidad Hay otra forma de hacerlo con otra solución, pero esta la explicamos en clase y cada uno tomaba la que le parecía correcta. Eso es lo que tenés que hacer y es obligatorio para el práctico 1.